en qué lugar y a qué hora tenemos el evento tuyo? Sí, es en Montevideo Místico, que este año, o al menos en esta oportunidad, se va a hacer en el LATU, ¿sí? Y bueno, en mi caso particular, la conferencia va a ser el sábado 25 a las 20 horas. Es la conferencia en la sala de conferencias B, porque hay otra, Ah, está. y entonces que van a ver incluso en simultáneo. Parece que yo es la primera vez que voy a ir, la verdad. Nunca había ido, nunca había como escuchado tampoco, o sea, nunca me había interiorizado en esto. Y cuando lo vi, la verdad es que me llamó mucho la atención. Me parece que hay muchas conferencias y muchos stands que están buenísimos para recorrer, además de las conferencias en sí. Así que bueno, quien guste puede ir, que la conferencia se va a llamar el ABC, ¿sí? Desde el ABC de la vida hacia la libertad. Y después, si querés, te explico un poquito más a qué se debe ese nombre que parece como muy tipo, wow. Ah, sí, me gusta el nombre. Bueno, entonces pasamos el dato de tu Instagram por si se quieren contactar o seguirte. ¿Cómo es tu Instagram? Es Joana Ferreira, ¿sí? Como se escribe mi nombre, .uy. Ahí JoanaFerreira.uy. va. Bárbaro, así que los invitamos a todos los que tengan interés en participar, la siguen a Joana, le preguntan lo que quieran. Bueno, y quedamos Totalmente. a disposición entonces. Bueno, Joana, entonces, si tenés ganas, podés contarle a la gente y a mí acerca del nombre de la conferencia, por qué le pusiste ese nombre. Bueno, sí, cómo no. Bueno, la conferencia se llama Desde el ABC de la vida hacia la libertad. Bueno, ¿qué significa esto para mí? Así como es el ABC, ¿no? Del abecedario, las tres primeras letras, o sea, es el arranque de. Para mí las emociones son eso, el arranque de, ¿sí? Las emociones están con nosotros desde que nacemos, ya empezamos a expresar emociones y a sentirlas también. Entonces es el inicio de la vida, ¿sí? Por ese lado. Y después, ¿por qué hacia la libertad? Bueno, porque en mi concepto, cuando nosotros desconocemos algo, no somos libres, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que conocer primero alguna Sí, cosa, ¿sí? Para que después podamos, en base a ese qué bueno. conocimiento, armar un análisis, digamos, de situación desde el entendimiento y poder tomar decisiones, ¿sí? ¿Cuándo somos libres? Cuando podemos tomar decisiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo, esto lo llevo, por ejemplo, al plano de el miedo, por ejemplo, ¿sí? O de esas creencias Sí, limitantes que nos dan miedo a hacer alguna situación, o sea, a dar un siguiente paso, ¿sí? A una acción diferente. Por ejemplo, tengo miedo a, eh, no sé, cambiar de trabajo, por decir algo, ¿sí? No sí. estoy cómoda y tengo miedo de cambiar de trabajo. O tengo miedo a estudiar, entrar a hacer una carrera universitaria porque no me creo capaz, por ejemplo, ¿sí? Ahí está. Sí, O, entonces, yo creo que cuando se puede conocer la emoción, y bueno, el ABC es o sea, la emoción es la ABC, pero después viene el D, el E, el F, o sea, del abecedario, que vendría a ser todo lo que está asociado a las emociones. ¿Qué van a ser eso que está el asociado? resto es la misma. Todas las letras, exacto. O sea que, imagínate que vamos por el ABC, o sea que nos queda un montón para seguir después. Pero a lo que voy es, tenemos la emoción, tenemos pensamientos asociados a esas emociones. Los pensamientos más emociones nos llevan a estados emocionales, ¿sí? O a Sí, sentimientos, ¿sí? Entonces, algo que es una emoción, que es algo instantáneo, a veces cuando lo tenemos tan arraigado, ¿sí? Y está asociado tanto a los pensamientos, eso se vuelve como una constante para nuestra vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si frecuentemente vienen emociones de miedo, quizás esa emoción de miedo más el pensamiento que yo tengo en relación a ese miedo hace que yo me encuentre en un estado de miedo medio que constante, ¿sí? O un claro. sentimiento de miedo constante, por ejemplo.
¿ah? O puede ser de enojo, claro. te estoy hablando de miedo, pero puede ser de enojo, puede ser, bueno, de vergüenza. Hay mucha gente que de repente le cuesta salir como de ese estado emocional y son personas muy tímidas que no se atreven a nada, ¿sí? Bueno, Sí, entonces, el primer paso es, primero, conocer qué son las emociones, por qué surgen, ¿sí? Poder reconocerlas en el cuerpo, poder reflexionar sobre ellas, para qué está viniendo la emoción, ¿sí? Y bueno, claro. y una vez que se sabe, se puede trabajar sobre esto. O sea, no es algo que es así nomás tampoco, porque yo te digo esto y capaz que es algo, bueno, surge la emoción por esto, por lo otro, pero no, no. Es un trabajo interno de realmente hacer un proceso de análisis, ¿por qué me viene seguido esa emoción? ¿Sí? Claro. A A mí veces, lo que me sí. parece, Decime, sí, no, no, decime, sí. que lo que me parece es que el ABC está bárbaro porque si no sabes reconocer qué es cada emoción, menos vas a poder saber, o sea, no distinguís qué es qué, no sabés cómo te sentís, no podés gestionar las emociones, no sabés para dónde agarrar, digamos. Entonces, Exacto, sí, exacto. Digamos que va por ahí, ¿sí? Así como te digo esto, de que me parece que tendríamos que ser conscientes, digamos, de cuando sentimos, por qué la sentimos. También hay veces que estamos como en un estado emocional y no encontramos una explicación y a veces también se necesita de ayuda externa, ¿verdad? Digo, no siempre, no todas las oportunidades vamos a poder saber, digamos, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero sí me parece que es interesante que podamos por lo menos reconocer, llegar a reconocer cómo nos estamos claro. sintiendo, ¿sí? Porque hay algunas palabras que resuenan mucho el día de hoy, ¿sí? De me siento tal cosa, no quiero ni nombrar, pero en realidad me siento de tal forma, me siento de la otra, y en realidad capaz que no es eso Claro, exactamente la palabra, capaz que es otra, capaz que está más relacionada a una emoción, digamos, ¿sí? Como por ejemplo te digo, claro, bueno, estoy estresada. Bueno, ¿qué es esa estresada? ¿Entendés? Estoy estresada. Bueno, ¿qué es? ¿Cómo surge? O sea, es estresada. Estresada no es una emoción como tal. O sea, es como un conjunto de emoción, estado emocional, sentimientos. O sea, es como todo metido en una bolsa. ¿Sí? Es algo que sí, fue. a mí lo que se me viene, sí, lo que se me viene a la mente es como, digamos, la causa-efecto, digamos, ¿no? O sea, el efecto sería el estrés, pero la causa de base, por ejemplo, podría ser una emoción determinada, ¿no? Claro, No o sé sea, si te son. sigo bien. En realidad, es como, sí, es como una consecuencia de. ¿Sí? Y puede ser, sí, ocasionado. La primera cosa disparadora puede ser una emoción, sumado a pensamientos, ¿sí? O sea, eh, es como algo más complejo, ¿sí? Pero Ahí está. para arrancar, digamos, como de la base, para no irnos, digamos, como mucho más de tema, que eso va a ser más Sí, adelante, ¿sí? sí, sí, Este, sí. la idea es eso, primero ir como a lo sencillo, o sea, no podemos pretender, por ejemplo, que un niño, ¿sí? A los 6 años que está arrancando primaria, ¿sí? Sepa saber hacer una ecuación, por ejemplo. No. Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué no va a saber hacer una ecuación? ¿Por qué no va a poder sumar fracciones? ¿Y por qué no? Porque primero tiene que aprender a sumar números comunes. ¿Tá? Sí, 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 Entonces, correcto. me parece que primero lo primero, o sea, ir como a lo más básico y después, en base a eso, ir sumando conocimiento para poder entender un poco más o entendernos un poco más. Y desde el entendimiento podemos crecer, podemos tomar acciones y decidir sobre lo que nos está pasando, cómo podemos gestionarlo, como decías tú, controlarlo, en la medida de las posibilidades, ¿verdad? Siempre hay Sí, situaciones que claro. son más complejas y que, como te decía antes, o sea, que van a necesitar, digamos, de una colaboración externa, mismo de psicólogos, por ejemplo, psicólogas, bueno, y algún otro profesional de la salud, pero, pero bueno, esto más que nada va pensado como, bueno, en general, ¿verdad? En líneas generales, y además, ¿por qué no empezar desde chicos? Porque Claro. si hablar empezamos desde los 2 años, más o menos 1 año y medio, depende, 1 año y medio, 2 años, 3, se empiezan con las Sí, palabras y se empieza ya como
con el desarrollo motriz, ¿sí? Y el desarrollo más tipo racional, si querés verlo. ¿Por qué no empezar también de a poquito a desarrollar todo lo que tiene que ver relación a las emociones, por ejemplo, a lo emocional, ¿sí? Claro. Y además, por otro lado, me parece que si esto es tenido en cuenta en los primeros años de la vida, va a ser tan natural que van a poder después gestionarlo mejor seguro. Sí, sí, llegar a tiempo, digamos, con tiempo ya Totalmente, pero aprender, además, porque, ¿viste? sí, Sí, decime, porque no, no, uno cuando uno de niño, digamos, cuando es como una esponja, digamos, ¿no? Entonces ya lo totalmente, incorpora. totalmente, Ujú. sí. Y además, otra situación que yo estoy viendo, como veo el panorama, digamos, en líneas generales, no todas las ocasiones, es que como mamá o como papá no sabemos tampoco, no tenemos las herramientas. Entonces, Claro. es difícil, o sea, es raro esperar que nuestros hijos aprendan cosas que de repente nosotros tampoco le podemos transferir o explicar. Claro. Capaz que después Sí, lo sí, sí, te aprenden, entiendo. pero la idea es que podamos entender padres y madres primero para después poder transferir ese conocimiento ya en el hogar. Y por qué no también en los centros educativos, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto. Sí, me parece que está bien que se trabaje desde lo individual a lo colectivo porque es la sociedad toda, o sea, no es, todos interactuamos con, o sea, no somos, somos individuos, pero en una comunidad, entonces, Totalmente, sí, totalmente. Sí, sí. O sea, no podemos vivir solos, digamos, y solas. Siempre estamos ahí. con un otro que Sí, haciendo, digamos, seres sociales, como dicen, somos seres sociales. totalmente, totalmente. Bueno, me encanta todo esto. Me gusta mucho que estoy muy agradecida que hayas brindado tu tiempo para este espacio. Por favor, gracias. Este, y bueno, me parece que por acá podemos redondear. Eso sí, que nadie se olvide de que queda invitado a este universo de las emociones y bueno, y de la ciencia también, como no. Bueno, muchas gracias a ti, en realidad, vuelvo a decirlo, por la invitación, por este espacio, por promocionar también la conferencia bueno, como soy nuevita en esto, la realidad es que uno de los motivos de hacerla justamente es hacerme conocer, así que obviamente que tú también estás invitada, ni que hablar, a participar, Gracias. si podés, y querés, obviamente. Y bueno, y además también felicitarte a ti por estas oportunidades, ¿sí? Estos espacios a que, bueno, varias personas podamos exponer lo que estamos haciendo y que nos conozcan también, que se difunda lo que hacemos, me parece muy interesante. Así que muchas gracias por tu trabajo de difusión, que realmente es muy valioso. Bueno, muchísimas gracias, Joana, y un placer, la verdad, tenerte acá como invitada. Y bueno, muchos éxitos entonces en todo lo que se viene. Muchísimas gracias. Bueno, ya ojalá nos veamos en alguna otra ocasión y te pueda contar avances y seguir por las siguientes letras del abecedario.